Muy buenos días, aquí estamos nuevamente en este sexto domingo después de Pentecostés para poder celebrar este culto, y lo hacemos en el nombre de Dios, quien es Padre y Madre, quien ha sembrado a lo largo de toda nuestra vida la semilla de su palabra, en el nombre de su Hijo, de Jesús, quien fue humilde de corazón, por eso pudo recibir la voluntad de Dios y cumplirla, y en el nombre del Espíritu Santo, quien nos alienta a asimilar la palabra de Dios para que dé muchos frutos. Amén. Salmo capítulo 65, versículos del 9 al 13. Tú tienes cuidado de la tierra, la empapas con abundante lluvia y riegas los sembrados para que den muchos frutos. Con la lluvia aflojas la tierra y la preparas para la siembra. Llenas de agua los grandes arroyos y haces brotar nuevas ramas. Así dejas listo el campo para que todos tengamos trigo. Llega el año a su fin y está lleno de bendiciones. Por donde quiera que pasas, dejas gran abundancia. En el desierto el pasto es fresco, las colinas se revisten de alegría, las praderas se llenan de ovejas y los valles se cubren de trigales. Todo el mundo canta y lanza gritos de alegría. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme junto a mi Señor. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme junto a mi Señor. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme junto a mi Señor. Reflexionemos por un momento si a lo largo de nuestros años hemos recibido con corazón humilde la semilla de la palabra de Dios y qué frutos ha producido en nosotros y en nosotras. Oye, Señor, te estoy clamando, ten piedad de mí y responde. Te queremos pedir perdón, Señor, por el descuido o ligereza con que recibimos tu palabra, porque nuestra vida no ha dado los frutos que esperabas. Ciertamente, Señor, no es que rechacemos tu palabra, sino que algo la ahoga y la hace ineficaz.
La semilla quiere crecer, brotar, dar fruto, pero no logra sus resultados esperados. Oye, Señor, te estoy clamando, ten piedad de mí y responde. Te pedimos perdón, Señor, por la poca relación entre nuestra fe y la vida que llevamos todos los días. Señor, que encuentres en este día en nosotros y en nosotras un corazón bien dispuesto. Oye, Señor, te estoy clamando, ten piedad de mí y responde. Nos dice el Antiguo Testamento: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría, con manojos de trigos entre los brazos. Y Jesús nos dice: dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Amén. Compartimos la lectura de Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. El poder de la palabra de Dios. Dios dijo: la lluvia y la nieve bajan del cielo, y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra, cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. La palabra del Señor no vuelve a él vacía. Amén, amén. Si nosotros calláramos, las piedras clamarían. Amén, 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 amén. Lectura de Mateo 13, del 1 al 9 y del 18 al 23, que dice así: aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces él puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda. Pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos de semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Escuchen, pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno
y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por la riqueza los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar frutos en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden, y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Querida comunidad, el profeta Isaías invita a la esperanza. Con la comparación de la lluvia que fecunda la tierra y la hace producir fruto, nos asegura que la palabra de Dios es siempre eficaz y fecunda. Así, el profeta nos invita a prepararnos para escuchar el Evangelio con la parábola del sembrador que acabamos de escuchar. Esa parábola del sembrador y la eficacia de la semilla que es la palabra de Dios. Esta parábola describe el proceso desde la siembra hasta la cosecha, con el diferente éxito que se obtiene de la semilla que el sembrador siembra en el campo, en cuanto a los frutos finales, por culpa de los pájaros o del sol o de los espinos. Pero a pesar de todos los obstáculos que los humanos le ponemos, la palabra de Dios está llena de fuerza, está llena de vigor y siempre produce fruto y a la larga es fecunda. La comparación de Isaías es muy clara. La lluvia y la nieve empapa la tierra y la hacen fecunda. Así la palabra de Dios cumple siempre su misión, no vuelve a Dios vacía. Nuestras palabras humanas muchas veces sí son vacías, estériles, pero la palabra de Dios siempre es cercana y es eficaz. Como la del Génesis, Dios dijo y se hizo. Es siempre palabra creadora, palabra vivificadora. Es como la semilla que contiene en sí misma una fuerza admirable que dará lugar a un proceso de germinación y luego al fruto. Pero, por muy poderosa que esa palabra sea, no actúa automáticamente. Es muy hermosa y sencilla la comparación de la semilla que cae en los surcos preparados en el campo y que está destinada a dar una cosecha lo más abundante posible. Así es la palabra de Dios que nos es proclamada y que escuchamos y que recibimos y que asimilamos los creyentes en Cristo Jesús. Pero la semilla no siempre produce igual fruto. Si cae en el camino o entre espinos o entre piedra, producirá mucho menos que si cae en tierra buena. Y aún la que cae en tierra buena o en el terreno previsto, depende si encuentra una parcela más o menos abonada o más o menos profunda, para que el fruto sea de 30 o de 60 o 100 por uno. Así es la palabra que escuchamos.
Dios la siembra en nosotros y en nosotras con la misma ilusión con que un campesino siembra su semilla en el campo. Pero Jesús nos dice qué suerte distinta puede tener en nosotros y en nosotras el proceso de asimilación de esa palabra. Por parte de Dios siempre es eficaz y salvadora, pero por parte nuestra no. La semilla que cae en el camino y se llevan los pájaros, dice Jesús, que es la palabra que hemos oído, seguramente con buena voluntad, pero viene el maligno y nos la arrebata. La que cae entre piedras y no puede echar raíces y acaba por quedar reseca por el sol, dice Jesús que es como la palabra que no puede echar raíces en algunas personas por lo superficiales que son y sus buenos propósitos ante cualquier dificultad caen. La semilla que cae entre espinos es la palabra que es ahogada por las cuestiones materiales y las demás preocupaciones de nuestra vida. Cada una sabrá qué obstáculos, qué dificultades encuentra en su caso la palabra poderosa y salvadora de Dios para no producir los frutos que se esperaban. Esto les sucede o les puede pasar no solamente a aquellos que están alejados de la fe, sino también a los creyentes que van recibiendo la semilla de la palabra, pero a la vez se dejan llenar la cabeza, la mente de 1000 preocupaciones que les hacen olvidar lo que han escuchado, se distraen con otras palabras que también escuchan, son superficiales y así no pueden producir fruto. La palabra nos interpela muy personalmente si la dejamos resonar en nuestros oídos y entrar en nuestro corazón. Esa palabra nos ilumina, nos juzga, nos ayuda a discernir, nos estimula. Pero pueden ponerse en marcha mecanismos que impiden que tomemos en serio lo que nos ha dicho y sigue diciendo Dios. Muchas veces sentimos que fracasamos en las tareas de evangelización, en las tareas de misión en nuestras comunidades, pero no podemos caer en la tentación de dudar de la fuerza que tiene la palabra de Dios. Como dice Isaías, siempre produce algún fruto, no vuelve a Dios vacía. No siempre producirá efecto nuestro esfuerzo evangelizador, como tampoco fueron solo éxitos los que cosechó el mismo Jesús. Pero sean cuales sean los resultados inmediatos, tenemos que ser generosos y generosas en la tarea de evangelizar y de sembrar con ilusión, con esperanza, a diestro y siniestro, comunicar a quienes podamos la palabra salvadora de Dios. Ella es la que producirá fruto. El sembrador, la sembradora no siempre es el que cosecha a corto plazo, pero nuestra tarea fundamental es sembrar la semilla. Tenemos que favorecer el que exista ese contacto con otros y con otras, aún en tiempo de pandemia. Debemos procurar que no caiga esa semilla entre espinos o entre piedras o en el camino, sino que caiga en tierra buena. Dios será quien riegue y haga crecer esa semilla hasta producir fruto.
Lo que nos corresponde a nosotros y nosotras es sembrar con ilusión, con esperanza, aunque no veamos los resultados. Es Dios quien salva y su palabra, nos dice Jesús, es eficaz. Querida comunidad, la palabra que nos dirige Dios es a la vez don y responsabilidad. Es un regalo y es compromiso. La palabra, dijimos ya varias veces, es eficaz de por sí, pero necesita que se cuide el terreno. Esa palabra no actúa milagrosamente. La palabra respeta la libertad de cada persona. Y cada uno y cada una debe poner de su parte su actitud de recibimiento, de acogida y de asimilación de esa palabra. Como en las huertas se colocan estratégicamente los espantapájaros para ahuyentar a las aves que puedan robar la semilla, en nuestra vida deberíamos poner todos los medios para que las voces y los afanes de este mundo no hagan estéril la semilla de la palabra de Dios que quiere actuar en nosotros y en nosotras. Que no solo escuchemos la palabra de Dios, sino que la comprendamos, la aceptemos, la asimilemos para nuestra vida. Entonces se cumplirá otra bienaventuranza que Jesús agrega hoy a su lista. Nos dice: dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Que así sea. Amén. A sembrar buena semilla, esperando diera fruto, sale un día el sembrador, sale un día el sembrador, y caída la semilla a lo largo del camino, vino el ave y la comió, vino el ave y la comió. Oye atento la enseñanza, abre bien tu corazón, pues entonces su palabra buena tierra en ti hallará. Y caída en las rocas donde había poca tierra, vino el sol y la secó, vino el sol y la secó. Y caída en los abrojos que son yuyos muy dañinos, ahogada se perdió, ahogada se perdió. Oye atento la enseñanza, abre bien tu corazón, pues entonces su palabra buena tierra te hallará. Y caída en tierra fértil, trabajada y bien cuidada, la semilla germinó, la semilla germinó. Esta es la enseñanza, la semilla es la palabra, y Jesús el sembrador, y Jesús el sembrador. Oye atento la enseñanza, abre bien tu corazón, pues entonces tu palabra buena tierra en ti hallará. Oremos. Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, porque cuidas la tierra que sobra de tus manos, la riegas y la enriqueces con el agua. Porque tú preparas los trigales que nos dan el pan, abres los surcos y los riegas con la llovizna, haciendo germinar las verdes brotes. Porque cubres nuestras praderas con rebaños y los valles se visten con viñedos que alaban y cantan tu inmensa bondad. Te damos gracias, Señor, sembrador de la vida, porque la palabra que sale de tu boca baja hasta nosotros como una suave lluvia que nos empapa, nos fecunda
y nos hace germinar en frutos de vida nueva. Te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo vino a sembrar la palabra de tu reino y la depositó en nuestros corazones para que dieran fruto hasta el 100%. Cuánta palabra de vida hemos recibido, Señor. Palabra que nos llegó por nuestros padres y madres, abuelos, abuelas, educadores, pastores, ministros, por los hechos diarios de nuestra existencia. Es la misma palabra, Señor, que hoy nos ha convocado y que hemos recibido en nuestro interior por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es Jesús, nuestro sembrador, cuya semilla dejamos caer en el camino o entre piedras o en medio de las espinas, pero ahora queremos recibirla en la buena tierra, en esa buena tierra de un corazón sincero, humilde y arrepentido, para que dé frutos de amor y de santidad. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para que seamos conscientes de la riqueza que tenemos, de los valores evangélicos a los que nos hemos comprometido. Que podamos erradicar de nuestro corazón y de nuestra mente todo lo que impide que la palabra fructifique. Que toda tu iglesia, Señor, y esta comunidad se abran a tu palabra como tierra generosa, con deseos sinceros de cambiar interiormente. Que venga tu reino, Señor, que nos abramos al Evangelio, que conozcamos más profundamente toda tu palabra, para que tu voluntad se cumple en cada una de nuestras vidas. Amén. Sagrado es el amor que nos ha unido aquí, a los que oímos